Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Muy bien, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer ahora versículo 14 al final del capítulo. Versículo 14 hasta el versículo número 25. Vamos a hacer una lectura alternada de la palabra del Señor. El versículo de memoria lo vamos a preguntar la próxima semana porque es un versículo por capítulo. Vamos a dejar un versículo por capítulo. Las hermanas que están memorizando todo un libro, un capítulo, algo así, ¿verdad? Que están siendo invitadas a memorizarlo. Yo no sé si lo vayan ya a decir o no, ¿verdad? Mi esposa les ha animado a memorizar. ¿Es Primera de Juan? Sí, Primera de Juan, ¿verdad? Espero que estén memorizando y están exentas de memorizar este versículo, ¿verdad? Y ya mucho. Pero no les hace daño, ¿verdad? Pero les vamos a dar una manita, ¿verdad? Pero de todos modos, si quieren memorizar también el versículo de esta clase, hágalo por favor, ¿verdad? Hágalo por favor. Muy bien. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 14 al 25. Vamos a leer, hermanos, de manera alternada estos textos de la palabra del Señor. Dice así, de manera alternada. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestras fe y esperanzas sean Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Así vamos a pedir al Señor que nos hable en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque podemos reunirnos como iglesia, escudriñar tu palabra, aprender más de ella, aplicarlo en nuestra vida. Gracias, Señor, que estamos en un país de total y plena libertad para ejercer nuestra fe, para vivirla. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos a través del Espíritu Santo, que podamos recibir todo en el corazón y ponerlo por obra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Bendito seas. Háblanos, edifícanos para ser más como Cristo y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿pueden sentarse, hermanos? Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con el estudio de Primera de Pedro. Ya vimos capítulo 1, ¿verdad? La palabra del Señor la semana pasada. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de este capítulo 1 tremendo, ¿verdad? Este libro de Primera de Pedro, muy tremendo libro, toda la Biblia, ¿verdad? Pero muy particular también estos pasajes que estudiamos. Ahora, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Primera de Pedro. Les recuerdo que lo que tomen el 80% de las clases van a recibir su reconocimiento, ¿verdad? De Primera de Pedro. Y los que quieran voluntariamente hacer examen a la cuarta lección o a la quinta y a la última, también pueden hacerlo y les damos un chocolate, ¿verdad? Y un refresco de premio. No, les vamos a dar un diploma muy especial, ¿verdad? Inclusive voy a buscar que se certifique, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios los llama a estudiar el Instituto Bíblico? De una vez la vamos tomando como materia, ¿verdad?
ya adelantaron por lo menos una materia, esos días se van al instituto, pues ya se las pueden validar, ¿verdad? Pues, Amén. pues, y si no, pues bueno, como quiera, ya fuimos edificados, ¿verdad? Mire que Primera de Pedro fue el primer libro que yo empecé a ser enseñado como libro completo cuando fui salvo. El misionero Mark Brown, ¿verdad? Él fue que me ganó para Cristo y fue el primer libro que me enseñaron así de pe a pa, fue Primera de Pedro, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es un libro tremendo, gracias al Señor. Muy bien, vamos ahí, hermanos, entonces, fíjense bien, en Primera de Pedro ya vimos a Pedro, la primera parte del versículo 1 al 13, vimos que Pedro, ¿verdad? Comunica las bendiciones del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y les comunica ahora, en esta segunda parte, los propósitos, ¿verdad? De la salvación, del nuevo nacimiento. O sea, no nada más las bendiciones, pero cuáles son los propósitos. Y aquí está el propósito magno, ¿verdad? También de la salvación. Vean conmigo, todos para la gloria del Señor, pero ve este propósito aquí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo número 14. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. ¿Para qué fui salvo? Bueno, ahí lo dice la Biblia. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fui salvo, hermanos, para vivir en obediencia al Señor, ¿verdad? Porque cuando no era salvo, ¿cómo vivía? En total desobediencia al Señor, ¿verdad? Sin saber quién era el Señor en realidad, sin saber cuál era su palabra, vivía en una total desobediencia. Pero, hermanos, la palabra de Dios aquí nos enseña que el propósito, ¿verdad?, de haber sido salvado es que ahora yo empiece a obedecer al Señor. Ya empiece a obedecer al Señor. Entonces, el tema, hermanos, es llamados a ser obedientes. Ese es el tema de hoy. Llamados a ser obedientes. Ok, número 1, hermanos, veamos ahí versículo número 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice después, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Por algo Dios quería que lo leyera 2 veces, amén. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Número 1, llamados a ser obedientes porque Dios es santo. ¿Sí? Porque Dios es santo. La santidad de Dios nos exige santidad a aquellos, en nuestra vida diaria, a aquellos que decimos ser hijos de Dios. Si Dios es santo y Él es mi Padre, el Hijo es llamado a vivir en santidad. Debo ser santo porque Dios es santo, ¿verdad? Aquel que le dijo Padre Celestial, me identifico como mi Padre. Si Él es mi Padre, Él es santo y me dice que yo debo ser santo. Ve ahí el versículo número 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 no cabe duda, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, si Dios es santo y es mi Padre, ahora yo debo ser santo. Es una orden de Dios. Sed santos está dicho de manera imperativa, debo vivir de una manera santa. Ahora, Dios no tiene una orden hacia Él mismo de ser santo, porque Él ya es santo, absolutamente santo, ¿verdad? Pero yo tengo una orden, vive en santidad, ¿verdad? Sé santo porque tu Padre Celestial es santo. Entonces, soy llamado a la obediencia, simple y sencillamente porque Dios es santo. Ahora, hermanos, escúchame bien, el Hijo debe dar evidencia de quién es hijo. ¿Sí? El Hijo debe dar evidencia del carácter de su Padre. ¿Sabe que los hijos reflejan el carácter de los padres? ¿Sabías? Los hijos reflejan el carácter de los padres. Sea bueno o sea malo, reflejan el carácter de los padres. El hijo, hermano, debe dar evidencia de quién es hijo. Es decir, el hijo debe poseer características que le dan semejanza a su propio padre. ¿Sí? En el nacimiento normal, ¿verdad? En el nacimiento físico, no normal, físico, vemos a los hijos y de repente decimos, tiene los ojos del padre, tiene la nariz del padre, tiene, ¿verdad? Los brazos del padre, los codos del padre o de la madre, ¿verdad? Y lo empezamos a asemejar, ¿sí? Porque da evidencia de quién es hijo. Ahora, también da evidencia de su carácter.
Ahora, hermanos, si Dios es santo, los hijos debemos parecernos a Dios en algo, en la santidad, ¿verdad? Por eso dice, sed santos. Cuando alguien te ve y dice, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? Una de las cosas principales que debemos demostrar a este mundo es, uno de los atributos de Dios principales, es la santidad. ¿Sí? No nomás es el gozo, ¿verdad? Que yo soy muy lleno de gozo porque tengo un Dios, ¿verdad? Que me llena de gozo, tengo un Dios bueno, entonces yo debo ser bueno. Sí, pero la santidad es muy importante. Hoy día, hermanos, las iglesias evangélicas, muchas iglesias ya no tocan la santidad de Dios. Ya no se habla que Dios es santo y que su iglesia debe vivir en santidad. La santidad se aprecia como algo sobrenatural, lejos, que los cristianos no pueden vivir, ¿verdad? En plena santidad. Había un pastor, no voy a decir dónde, que decía que él quería enseñar un cristianismo real a sus ovejas. Así que por eso él se echaba sus cervecitas, ¿verdad? Porque pues no tomar era de otro mundo, ¿verdad? De otro mundo, no, es santidad, hermanos. ¿Sí? Es simplemente santidad de Dios. Entonces, la Biblia nos exhorta a ser obedientes, número uno, porque Dios es santo. Como hijo debo parecerme a mi Padre. Vea conmigo, esto ya lo he enseñado, pero quiero que lo vea. Juan 8:44. Juan 8:44. Entonces, mi conducta habla como es mi Padre. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Aprendas eso? Mi conducta dice cómo son mis padres, cómo es mi padre, cómo es mi madre, mi conducta lo dice. ¿Ok? Juan 8:44. Vosotros, no ustedes, hermanos, Jesús está hablando aquí con los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que Jesús hace una afirmación. Imagínense a Jesús viendo ahí a los fariseos. Ustedes son, ¿de quién? De vuestro padre. De vuestro padre. ¿Y saben quién es su padre? El diablo. Así directito. Al grano, ¿verdad? No, sin mucha vuelta. Y luego dice, ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice después, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice? Mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ok, entonces dice, ustedes están entregados a la mentira porque creen a su padre, que es mentiroso, y ustedes también son mentirosos. Él es padre de mentira, ustedes son hijos de mentira. Reflejan el carácter del padre. La gente religiosa refleja que es hijo del diablo, ¿verdad? Y dice, porque él es mentiroso, ustedes son mentirosos, no creen la verdad. De igual manera, entonces, para con Dios, nuestro Padre Celestial, Él es santo, yo debo ser santo y revelo el carácter de mi Padre a través de mi propia vida. Entonces, hermanos, somos llamados a ser obedientes porque Dios es santo. Ahora, un poquito más respecto a eso, vamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro. Dios es santo, por eso debe ser obediente. Ahora hay más, vean conmigo, 1 Pedro, ¿en qué áreas de mi vida debo ser santo? ¿Verdad? Ok, dice 1 Pedro 1, versículo número 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y lo que dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. Quiero que vean, la santidad, hermanos, pónganme mucha atención, la santidad se aplica a la vida diaria. O sea, la santidad no es algo, ser santo es algo impensable, innombrable, inaccesible, imposible de vivir. No, Dios dice, sean santos, y además pido que sean santos en toda su manera de vivir. Debe haber santidad en toda tu manera de vivir. ¿Por qué, hermanos? Amén. Como cristiano no debes seleccionar dónde te conviene ser santo y dónde no. Dios dice, si vas a ser santo, todas las áreas de tu vida deben reflejar santidad. La santidad se aplica y se vive cada día en toda nuestra manera de vivir. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Ok, ahora algo bien interesante, ¿verdad? La santidad debe ser observable. Es posible conocer la santidad de Dios no solo porque la Biblia lo revela, sino porque sus hijos la viven. ¿Sí alcanzamos ahí? ¿Verdad? La santidad de Dios es observable. ¿Cómo? A través de sus hijos.
Si sus hijos son como Él, que es santo, vemos la santidad de Dios a través de los hijos. Qué interesante, en toda nuestra manera de vivir. Debe haber santidad. Ahora, la santidad tiene dos causas, no se lo pierda. La santidad tiene que ver con la presencia de Dios. Donde Dios está presente hay santidad. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Moisés va a ver a aquella zarza ardiendo y Dios lo llama y luego le dice que quite el calzado de sus pies porque la tierra que está pisando, tierra santa es? ¿Por qué era santa? Porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sabe que usted ya es santo? ¿Verdad? ¿Sabe por qué es santo? Porque fue salvo y el Espíritu Santo vino a su corazón. Entonces, al vivir el Espíritu de Dios en mí, yo ya soy santo. ¿Quién me santificó? El Señor. Amén. Me apartó para Él, soy de Él, porque ahí está su presencia. Ahora, la otra causa, escuche bien, es la presencia de Dios y la ausencia del pecado. Santidad tiene que ver con la presencia de Dios y con la ausencia del pecado. Bien dijo alguien, donde Dios está presente no hay lugar para el pecado. ¿Estamos ahí? Ok, entonces fíjese bien, la santidad tiene que ver con esa presencia de Dios y entonces con la ausencia del pecado. ¿Quieres vivir en santidad? Debes estar más cerca y más cerca de Dios. Amén. Entre más cerca de un Dios santo, más ausencia de pecado. ¿Por qué soy tan voluble, tan factible de pecar? Porque estás lejos de la presencia de Dios. Entre más cerca de la presencia de Dios, más fácil vivir en santidad. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. No lo pierda de vista. Ahora, fíjese bien. 2 Timoteo 2:19. 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 Dice la palabra de Dios. Fíjese bien. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La presencia de Dios exige apartarnos del pecado. ¿Estamos ahí, hermanos? Un Dios santo me llama a la obediencia y su presencia me pide a mí que me aparte de la iniquidad, me aparte del pecado. Por eso, hermanos, es un poquito contradictorio, ¿verdad? Alguien dice ser un creyente y no se aparta del pecado. Si ya Dios lo santificó, no digo que no va a ser perfecto, hay crecimiento espiritual, pero por naturaleza debería haber una reacción, ¿verdad? Un nuevo deseo espiritual, apartarme del pecado. Amén. Ya no quiero pecar, ¿sí? Y es muy extraño que alguien que dice tener el Espíritu de Dios no tenga este deseo de no pecar, ¿verdad? La presencia de Dios en su vida. Entonces fíjese bien, apártese de iniquidad. Entonces en mi hablar debe haber presencia de Dios. En mi pensar debe haber presencia de Dios. En mi actuar debe haber presencia de Dios. En cómo miro debe estar la presencia de Dios. Yo debo estar consciente de esa presencia. En mi manera de vestir debe estar la presencia de Dios. En mi manera de reaccionar debe estar la presencia de Dios. En mi hogar debe estar la presencia de Dios. En mi trabajo debo estar consciente de la presencia de Dios para vivir en santidad. En mi soledad debo estar consciente de la presencia de Dios. En mi prueba debo estar consciente de que ahí está Dios. La presencia de Dios me va a santificar. En mi dolor, en mi prueba, debo estar consciente de la presencia de Dios. Pero de igual manera, apártese de iniquidad. Entonces no debo estar viviendo una vida donde ya no quiero yo pecar contra Dios. En mi hablar ya no quiero pecar contra Dios. Me aparto de la iniquidad en mi manera de hablar. Me aparto de iniquidad en mi manera de pensar. Me aparto de iniquidad en mi manera de actuar. Me aparto de iniquidad en mi manera de mirar. Me aparto de iniquidad en mi manera de vestir. Me aparto de iniquidad en mi manera de reaccionar. Me aparto de iniquidad en mi hogar. Me aparto de iniquidad en mi trabajo. Me aparto de iniquidad en mi soledad. Me aparto de iniquidad en mi prueba. Me aparto de iniquidad en mi dolor. Porque Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces debe ser bien importante. Vean conmigo un poquito más lo que dice la palabra del Señor. Vean conmigo 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6.
versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión, qué cosa? La luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión, claro que no. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Sí ve su presencia? La presencia de Dios ahí. Habitaré y andaré entre ellos. Esta es la presencia de Dios. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Somos de Él. Dios conoce a los que son suyos. Por lo cual, como soy de Él, y Él es un Dios santo, y su presencia está en mí, ¿qué dice después? Salid en medio de ellos, apártese, ¿verdad? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. ¿Sí lo vemos? Qué tremendo, ¿verdad? Somos llamados a obedecer porque Dios es santo, ¿verdad? Regresemos, hermano, ahí, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. No solo debo ser santo, escúchame bien, en toda mi manera de vivir, pero hay más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 17, dice bien. Voy a leer desde el 16 para que hilemos la idea. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, note que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No solo debo ser santo en toda mi manera de vivir, pero debo ser santo todo el tiempo de mi peregrinación. ¿A qué le llama la Biblia el tiempo de vuestra peregrinación? Acuérdense que somos extranjeros y peregrinos. Toda mi vida, mientras esté aquí en este mundo donde voy de paso porque tengo casa en el cielo, soy del Señor. Mientras tenga vida en esta tierra, esta es mi peregrinación, ¿verdad? Si vivo 85 años, 82, 72, todo el tiempo debo vivir en santidad. No solo en todas las áreas de mi vida, pero todo el tiempo de mi vida debo vivir en santidad. Muchos cristianos se cansan de vivir en santidad. Muchos cristianos se cansan, ¿verdad?, de la presencia del Señor y se alejan y viven 20 años en el mundo y luego regresan, van y vienen. No, hermanos, la santidad de Dios para vivirse en todas las áreas de mi vida y todos los días de mi vida. Amén. Amén, hermanos. Ok, somos llamados a ello. Ahora, vea conmigo un poquito más. Versículo número 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Le voy a decir cuál es uno de los tropiezos o impedimentos más grandes para su santidad personal. Ahí está, ¿cuál es? ¿Y por qué somos desobedientes? Ahí está la clave. Somos conformes. Nos volvemos a conformar a los deseos que antes teníamos. El tropiezo más grande para su santidad personal son sus antiguos deseos. ¿Sí? Los deseos de la vida vieja. Los deseos cuando no conocíamos al Señor. Esos deseos son el mayor tropiezo para su santidad personal. Por eso dice el Señor, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no ignoras, ya conoces que es la voluntad de Dios. Entonces, examínese usted mismo, no mueva la cabeza, no diga amén, no diga sí, no diga no, nada más piénselo. Los deseos que usted tenía antes de ser salvo, ¿cuántos de esos deseos todavía le son un tropiezo hoy en día? Mucho de su santidad personal es tropezada por deseos hábitos que todavía son del viejo hombre, que se hacen presentes todavía y tropiezan en santidad personal. Vean lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen, hermanos, ahí? Efesios 4, 22 dice la palabra del Señor. Efesios 4, 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, Dios da por hecho que ya quedó en el pasado. ¿Sí? Despojaos del viejo hombre. Una hermana dijo, antes me tengo que divorciar. Pero no. Es que ya están viejitos los dos. Este viejo hombre no es el esposo, ¿verdad? Este viejo hombre es nuestra antigua naturaleza, nuestra carne, ¿verdad? Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? Está lleno de vicios, ¿verdad? Viciado conforme a los deseos engañosos, deseos de la carne. Lamentablemente, hermanos, nuestra carne está llena de vicios, está viciada. Tenemos vicios, ¿verdad? De una u otra manera está viciada. Y esos deseos, cuando toman control de nosotros, pues impiden nuestra santidad personal. No son un tropiezo esos deseos antiguos. Entonces, fíjense bien, hermanos, apréndalo. El mayor tropiezo para nuestra santidad personal son los deseos antiguos, de nuestra vieja manera de vivir. Esos son el tropiezo a nuestra santidad personal. ¿Dónde debo enfocar entonces para poder vivir en santidad? Que esos deseos no me controlen. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Que esos deseos antiguos y viciados no controlen mi vida, porque entonces no voy a poder vivir en una santidad personal. Qué interesante, hermanos, fíjese bien. Dice, entonces, ¿para qué fue salvo, verdad? Si todo, escúchame bien. La salvación no eliminó los deseos antiguos. Fui salvo, pero todavía tengo esta vieja naturaleza habitando en mí. Pero es muy diferente, déjenme explico. Aunque todavía están presentes estos deseos de la carne antiguos, estos vicios, aunque todavía están presentes, ya no estoy bajo el dominio de ellos. Cristo me hizo victorioso sobre ellos. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya no estoy controlado. Mira, hay gente que por más que quiere y se esfuerza y quiere cambiar, todavía se sujeta y no puede porque está sometido, esclavizado a estos deseos antiguos. Pero el que está en Cristo ya no está esclavizado. Ya fue liberado de todo esto, de la potestad del pecado. Ya fue, el pecado dominaba, la naturaleza antigua gobernaba tu ser. Cristo vino a quitarlo para que ya no te gobierne Él, sino te gobierne el Señor. El Espíritu de Dios gobierna en tu vida y no esos antiguos deseos de la carne. Entonces, hermanos, la santidad personal está relacionada íntimamente a el hecho de que yo sea dominado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Que no deje, que no avive y que no alimente esos deseos antiguos, porque entonces esos deseos van a tomar el control. Ahora, hay algo bien interesante. Si tú eres cristiano y vives esclavizado bajo cualquier pecado, escúchame bien, que te impide tu santidad personal, si vives esclavizado bajo cualquier pecado, no es porque no tienes la posibilidad de salirte de eso. Esclavizarse ahora es voluntario. Antes estabas esclavizado, era un estado, eres esclavo del pecado. Ahora ya fuiste liberado. Si no vives en santidad es porque tú de tu propia voluntad te vuelves a someter y dices, quiero seguir siendo esclavo. Ya no lo eres. Y te sometes a esos antiguos deseos. Entonces, hermanos míos, nuestra santidad personal tiene que ver con esta lucha, con estos antiguos deseos, ¿verdad? Y dejarnos ser dominados por el Espíritu de Dios. Ok, número 2, rápidamente. Número 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Entonces, número 1, soy llamado a vivir, a ser obediente porque Dios es santo. Ok, número 2, soy llamado a ser obediente. Note ahí, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Soy llamado a ser obediente por el rescate realizado. Por el rescate realizado. Dice otra vez, vean conmigo, sabiendo que fuisteis, ¿qué? ¿Ya fui rescatado según este versículo, sí o no? ¿O seré rescatado? Ya fui rescatado. Ok, ¿de qué fui rescatado?
forma de vivir. Ok. El rescate no solamente tuvo que ver con que mi alma yo no iba a ir al infierno, pero Dios dice que aquí hay un rescate, véalo bien, sino con la sangre preciosa, 18, sabiendo que fuiste rescatados, y luego nos dice de qué, de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, ser salvo, el Señor nos rescató no solo del infierno, pero el rescate incluyó la posibilidad de dejar una manera de vivir vana, pecaminosa en contra de Dios. La salvación incluyó eso, que ahora yo pueda ser obediente al Señor. Fui rescatado de una vana manera de vivir. Ahora esa vana manera de vivir, lamentablemente, ¿de quién la heredamos? De nuestros padres. De nuestros padres, ¿verdad? De nuestros padres. Ahora yo le quiero decir, ¿cuántos de los pecados de su padre usted los tiene? Todos. ¿Cuántas de las fallas de nuestros padres nos heredaron? Conocí un muchacho cuando era pastor de jóvenes en San Luis, que su padre lo golpeaba y le aventaba ladrillos, literalmente, en la espalda, enojado, molesto. Él dijo, lo último que yo quiero ser es ser como mi padre. ¿Y sabe cuál era uno de los problemas más graves de ese joven? Bueno, era iracundo y golpeador. Lo que dijo que no quería de ser como su padre, lo tenía. Sí, lo tenía. Hermanos, escúcheme bien, mucho de nuestro pecado actual y de eso que nos impide ser obedientes al Señor y vivir en santidad, viene heredado de nuestros propios padres. ¿Batalla usted con algún área de su vida que es idéntico a la manera en que vivieron sus padres? Interesante, ¿verdad? Nuestros padres no lo heredaron. Pero hermanos, ya no solamente tenemos estos padres terrenales, tenemos un Padre Celestial. Amén. Que nos puede ayudar a vivir como Él es en santidad, ¿verdad? Pero ¿por qué soy llamado a ser obediente? No solo porque Dios es santo, sino porque también fui rescatado. ¿Saben qué significa la palabra rescate? Pagar un precio para dar libertad. Pagar un precio para dar libertad. Fuimos rescatados. ¿Cuál fue el precio que se pagó por mi libertad? La sangre de Cristo. Dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y luego nos explica ahí, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Es valioso el oro y la plata? Sí. Tan valioso, pero la Biblia le trata como algo corruptible, algo que está sucio, que necesita ser purificado. Dice, por ustedes se pagó algo más valioso que el oro y la plata. El oro y la plata, aunque valiosos, siguen siendo corruptibles. El precio que se pagó por su rescate fue hecho con algo incorruptible. Y luego la Biblia nos lleva, ¿qué es eso que no tiene contaminación? Que es incorruptible, dice la Biblia. Versículo 19, sino con la sangre, no nomás dice la sangre de Cristo, note, la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa aquí no es un adjetivo calificativo de algo hermoso, sino de su valor. Ante el valor del oro y la plata, es nada, ¿verdad? La sangre de Cristo hace ver al oro y la plata como nada. La sangre valiosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debo ser obediente? Porque por ti se pagó sangre. Una sangre incorruptible, sin pecado, del Hijo de Dios. Mire, hermanos, el sacrificio de Cristo debería constantemente, el Evangelio y su obra en la cruz, debería desafiarnos, recordarnos que debemos de ser obedientes a Dios. Caray, por mí se pagó, se aplicó la sangre del Hijo de Dios sobre mi ser. ¿Cómo yo voy a ensuciar lo que ya fue pagado, limpiado, verdad? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser obedientes porque Dios es santo y por el rescate realizado. Hermanos, cuando tú vives en desobediencia abierta, te voy a decir qué estás haciendo: menospreciando, desvalorando la preciosa sangre de Cristo. Tú debes de frenar y decir, no puedo andar así, no puedo vivir así. Por mí se pagó un precio precioso, la sangre de mi Salvador. Y no solamente para salvación de mi alma, pero para que mi vida sea transformada y cambiada. Otra vez, versículo número, ¿verdad? 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana
manera de vivir. Ahora, hermanos, vean conmigo, lo voy a mencionar nada más rápidamente. Aquí habla del Cordero de Dios, dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, y luego nos dice la semejanza, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerde, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se demandaban sacrificios que anunciaban y que eran un tipo de lo que vendría a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sacrificaban corderos sin mancha y sin contaminación. Y así Jesús cabalmente cumplió, ¿verdad?, sin mancha y sin contaminación. Escúcheme bien, Jesús es el cordero sin mancha. ¿Amén, hermanos? Amén. Jesús es el cordero sin contaminación. Y quiero que vamos un poquito más. Jesús es el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, el Padre tenía listo un cordero para el sacrificio y perdón de los pecados del mundo. Quiere decir, escúcheme bien, el sacrificio en la cruz y la resurrección no fue un plan B de Dios. Si captamos, no fue un plan B. ¿Sabes cuándo sacas un plan B? Cuando te falló el plan A. Te falla, me falló el plan A, entonces tengo un plan B. La redención nunca ha sido un plan B, siempre ha sido un plan A. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía cómo iba a hacer las cosas y nos iba a maravillar con su gran rescate. Amén, hermanos, ¿verdad? Como un cordero, ¿verdad?, ya destinado, no solamente ya destinado y sin mancha y sin contaminación. Mira este cordero, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo no solamente es un cordero destinado, pero es un cordero manifestado. Jesús ya vino, hermanos. Cristo vino, el Dios Todopoderoso se manifestó en carne, fue a la cruz a morir por los pecados, pagó por ello, resucitó al tercer día. No fue una venida espiritual que nadie vio. Cristo ya vino y ya pagó en la cruz, manifestado por amor de nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Y por qué se manifestó? Por amor a nosotros. Quiero que vean el 21. Mediante el cual creéis en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios. Mediante el cual creéis en Dios. Jesús no solamente es un cordero sin mancha, destinado, manifestado, pero Jesús es el cordero mediador, único mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerda lo que dice Timoteo? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. María no es mediadora de nada. Ni San Judas ni San Pedro son mediadores de nada. El único mediador es el cordero que se dio en la cruz por todos. Amén. Lo dice más la palabra de Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Jesús es el cordero glorioso. No es un cordero que quedó ahí muerto en un sacrificio. No, se levantó de entre los muertos. Está a la diestra del Padre. Jesús es un cordero glorioso. Cuando Él venga, hermanos, otra vez, vendrá a reinar, ¿verdad? Vendrá a reinar. Ya vino a morir por el pecado, vendrá a reinar. Sí, cordero, pero vendrá a reinar como el león de la tribu de Judá. Seguimos leyendo ahí un poquito, hermanos. Versículo 22. Quiero entrar a la parte final. Versículo 22. Número 3 del tema. Ser obedientes porque ¿qué? Dios es santo. Número 2. Ser obedientes porque fui rescatado por el rescate realizado. Y número 3. Ser obedientes por la purificación de tu alma. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Quiero decirle, la Biblia dice aquí, habiendo purificado vuestras almas. ¿Sabe que nuestras almas ya fueron purificadas? Ahí está. Dios nos vino a dar la pureza que no teníamos. Nos purificó, ¿verdad? Dice que esto sucedió por la obediencia a la verdad. Escúcheme bien, la purificación del alma, aquí ya habla, habiendo purificado vuestras almas como un hecho realizado. Nuestras almas ya fueron purificadas. Y lo dice aquí por obediencia a la verdad. ¿Cómo por obediencia a la verdad?
Cuando usted creyó en el Evangelio, ¿sabe que usted está obedeciendo a Dios? Amén. Creer en el Evangelio es un mandato de Dios. Dios manda que se crea en el Evangelio. Vean conmigo Marcos 1. Marcos 1, vamos para allá. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo número 15. Dice la palabra de Dios. Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, forma imperativa, y creed en el Evangelio, forma imperativa. Dios manda creer en el Evangelio. Por eso cuando alguien cree en el Evangelio, está obedeciendo a la verdad. Se está siendo obediente a la verdad. No, nota lo que dice Hechos capítulo 4, vamos para allá. Hechos capítulo 4. Obedeces a la verdad cuando creíste en el Evangelio, obedeciste la verdad de Dios. Hechos 4. Dice la palabra de Dios, versículo... Permítanme. Se me fue este versículo. A ver si alguien lo recuerda, donde dice que también los sacerdotes obedecían a la verdad. También los sacerdotes habían obedecido a la verdad. Se me fue el versículo, hermanos. Ahorita se los digo. Vea conmigo otro versículo rápidamente. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1. Versículo número 7, 8, dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, que dice, ni obedecen, ¿qué cosa? Al Evangelio. ¿Cuál es la obediencia al Evangelio o la obediencia a la verdad? Haberlo creído. Haber creído en el Evangelio. Hermanos, ¿por qué ser obedientes? Porque Dios es santo. ¿Por qué ser obedientes? Por el rescate que fue realizado, ¿verdad? ¿Y por qué ser obedientes? Número 3, por la purificación de nuestras almas. Eso se dio cuando creímos, obedecimos a la verdad. Ahora, algo interesante, 1 de Pedro, voy a entrar de acá hacia la parte final, ahí vamos. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. Fíjense bien. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Y lo que dice? Ok. Dice, te rescaté, purifiqué tu alma para que ahora puedas amar a otros. ¿Sí lo ves? No está de gratis ese texto. Te purifiqué con mi sangre para que ahora tú puedas hacer algo que no puedes hacer sin esa purificación, que es amar a otros. Ámense unos a otros entrañablemente. ¿Sabe que mucha gente no obedece eso? Está facultado para poder amar. Tiene el Espíritu Santo derramado en su corazón. El amor de Dios ha sido derramado en usted. El amor del Padre habita en usted. Usted puede amar. Ha sido purificado para amar a otros y no ama. Usted está siendo desobediente a Dios. Dice, amaos unos a otros entrañablemente. Y luego otra vez, el alma fue purificada, pero ¿qué dice ahí? De corazón. La gente de corazón más cochino es la gente que no puede amar. El corazón más contaminado es un corazón que no puede amar sinceramente, porque la Biblia nos dice, para el amor fraternal no fingido. Usted finge amar a alguien, usted tiene un corazón cochambroso, sucio. Cuando el Señor nos rescató y nos salvó, nos limpió el corazón. ¿Para qué nos limpió? Para poder amar a otros. Sin fingimiento, entrañablemente, pero se necesita un corazón limpio. Síntoma de no tener un corazón limpio, no puedes amar a otros. No puedes amar a otros. Terminamos, número 4. Obediente al Señor porque Él es santo, por el rescate realizado, por la purificación de mi alma. Y número 3, 23 al 25. Y ahí vamos a terminar. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. ¿Sabe por qué debemos nosotros ser obedientes a Dios? Porque hemos nacido de nuevo. Porque nacimos de nuevo. Si no hubiera nuevo nacimiento, no podríamos obedecer a Dios. Pero ya tenemos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza nosotros y podemos obedecer al Señor. ¿Qué nos hizo renacer? La palabra de Dios. ¿Escuchaste el mensaje de Dios? ¿Lo creíste? Te dio vida. Siendo renacidos por la palabra de Dios. La siguiente, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, cuando vino la palabra vino a mi corazón por obra del Espíritu Santo y dio vida, lo creí. Ya soy renacido, ¿verdad? En el Señor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo está la palabra de Dios según este versículo? Que vive, es viva la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vea conmigo Santiago, 2 versículos y terminamos. Ánimo, hermanos. Santiago 1, versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su reino. Entonces, cuando yo creí, mi nuevo nacimiento fue por la palabra de Dios, ¿verdad? Fue por la palabra de Dios, escuchada, creída, y el Espíritu Santo me dio esa vida que yo no tenía. ¿Te acuerdas cómo estábamos sin Cristo según Efesios 2:1? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero nacimos de nuevo, nacimos otra vez, tenemos vida espiritual en el Señor. Muy bien, hermanos, quiero terminar con esto, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y se cae, ¿verdad? Sabemos que perece, se corrompe, se desmaya, deja de ser, mas la palabra del Señor que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Tú puedes creer en las palabras de un filósofo, pero si él muere, sus palabras mueren con él. Por algún tiempo viven, pero luego decaen. La palabra de Dios es viva porque lo dijo el eterno Dios. Él no muere. Y su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre, porque el que dio su palabra es un Dios eterno. ¿Estamos ahí, hermanos? Qué interesante. Terminamos con esto. Debería de maravillarnos, hermanos, que fuimos rescatados con la sangre de Cristo y se maneja como algo incorruptible. Amén. Escucha bien, reflexiónalo. Se pagó con algo incorruptible, se compró, se rescató algo corruptible, nosotros. Cierto. O sea, el Señor estuvo dispuesto a pagar lo incorruptible. Lo incorruptible, para que se despierte, hermanos, ¿verdad? Es algo incorruptible, la sangre de Cristo. Dios estuvo dispuesto a comprar algo tan corrupto y tan horrible como nosotros. Cierto. Amén. Hermanos, ¿no deberíamos responder en obediencia al Señor? Amén. Fuimos renacidos por la palabra incorruptible. Se pagó por nosotros un precio incorruptible para que nosotros vivamos vidas incorruptibles, santas para Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Somos llamados a la obediencia.